Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y viernes, este programa se transmite en vivo y usted puede verlo a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com. Al día siguiente, la repetición de este programa a través de la estación de radio 89.7 de FM, XHBX, a las 12 del día, y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar al licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y también al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Gracias por seguir con nosotros. Y bien, amigos, esta noche tenemos un invitado especial, el licenciado Moeno Piñera, o al revés, Piñera, sí, Moeno Piñera. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, licenciado. Él fue candidato a la alcaldía de Cárdenas por el partido PRI, y como todos sabemos, el PRI, y no solamente el PRI, impugnó también las elecciones en el municipio de Cárdenas. Nosotros quisiéramos preguntarle al licenciado Moeno que nos explicara en qué consistió la impugnación, cuáles fueron, en dado caso, los argumentos contundentes y en qué proceso va. Porque usted mencionó en una rueda de prensa hoy que se iba a entrevistar con el magistrado Óscar Rebolledo. Adelante, licenciado. Muchas gracias, señor Moisés. Un saludo a ti y a tu amable auditorio y a quienes nos sintonizan por internet. Pues primero que nada, agradecerles a ustedes también, compañeros que están aquí, y saludarles con mucho respeto. Como bien saben, impugnamos el proceso del 7 de junio, basados en una serie de argumentos y de irregularidades que notamos y que logramos acreditar durante y después del proceso electoral. Nosotros, de todas las irregularidades que tenemos comprobadas, he centrado en tres argumentos fuerza la impugnación. En primer lugar, Moisés, quiero platicarte de un caso. Hace 3 años que yo fui diputado local. En esa legislatura, a diferencia de la actual, íbamos de candidatos, íbamos a participar en el proceso electoral. Era el 31 de diciembre del 2011, que era el momento de reflexión que teníamos ahí con unos abogados en el Congreso. Porque había surgido un asunto que llamó la atención a nivel nacional. En Morelos, un diputado local fue candidato a presidente municipal. No solicitó licencia porque, al igual que aquí, la ley no te obliga, ni tampoco los estatutos de su partido. Entonces, gana las elecciones y el que perdió, y perdió por un buen margen, impugnó, dijo, pues no fue equitativo, basado en 2 cosas. Una, el señor no puede ir a la cárcel porque está investido de fuero constitucional, y yo sí, porque soy un ciudadano común, y una situación legal, pues no está parejo desde entrada. 2, el señor tiene una dieta, tiene recursos tiene un asesor, un secretario técnico, un chofer, trabajadores, tiene recursos para medios de comunicación, para gestión social, y metió los documentos al órgano de transparencia del Congreso y que los turnaran al Tribunal Electoral, ni siquiera que le respondieran a él. Entonces, anularon la elección y el diputado, que ya era el presidente electo, no pudo volver a ser candidato. Y eso se convierte en una jurisprudencia y empieza a ocurrir en varios lados del país. Y nos dijeron a nosotros, pues ustedes pueden irse de candidatos sin pedir licencia, pero si al ganar a alguien se le ocurre impugnar, puede que ese criterio que ya está en una jurisprudencia lo tomen y ustedes deciden si quieren arriesgar un triunfo, un posible triunfo, ¿no?, en ese momento.
Entonces, todos pedimos licencia. Todos. Cerca de, no sé, de 35 diputados, nos vimos como 19 o 17, no recuerdo el número, de todos los partidos, todos pedimos licencia. ¿Por qué? Para estar en equidad de circunstancias en materia jurídica y económica con los otros participantes, ¿no? Entonces, en Cárdenas, el diputado local que hoy tiene el acta de presidente municipal electo, no solicitó licencia al cargo. Y eso es una de las causales de nulidad más interesantes y fuertes de esta impugnación, dado que no solicitó licencia y no tiene esa constancia, ¿no? La mayoría. Y es un criterio que tiene jurisprudencia ya en otros lugares del país, que inició en Morelos. En segundo lugar, hay un término que se llama elección de Estado, que consiste, porque son únicamente 3 las que considero que son las más digeribles y me daría tiempo de platicarte ahorita. Se llama elección de Estado. Consiste en que tú logres comprobar o acreditar que en el 20% de las casillas hubieron funcionarios públicos municipales o estatales. Nosotros hicimos un cruce de los funcionarios con la lista de los representantes y acreditamos ya casi, al día de hoy, llevamos el 60% de acreditados de funcionarios públicos como representantes de casilla y los representantes generales. El 60%. El 60%. Es una cifra exageradísima. Es exageradísima. Para mí, honestamente, me pareció increíble. Contando con la figura de delegado municipal. Que esa es una autoridad auxiliar. Es una autoridad auxiliar del gobierno. De la administración municipal. También, casi todos que son de la misma afiliación, claro. El candidato que hoy tiene el acta de mayoría partidista, estuvieron y lo tenemos ya a este momento acreditado también. Y un tercer comentario, que es un tercer argumento también bastante fuerte. Durante todo el proceso electoral fuimos señalando a todas las autoridades, a los medios de comunicación, que en nuestro recorrido nos encontramos tráiler entregando láminas. No nos platicaban, ¿no? Yo lo vi, los grabé, subí a los medios, donde habían tráiler de láminas que llegaron durante el tiempo de campaña, que sabemos que no está permitido, del ramo 33 de Cárdenas, recursos federales, entregando a la gente sus láminas. Entonces, de tantas denuncias que hicimos al INE, porque el INE no va por una llamada, tienes que meter un documento, una queja, para que son los fiscalizadores del proceso. Después de varias quejas, porque no fue la primera, logramos acreditar, porque fueron más de 15 o 20 trailers que detectamos en varios poblados de Plan Chontapa, lo focalizaron ahí. Llegó la autoridad máxima en materia de fiscalización de una campaña, que es el vocal del INE. Antes tenías que ir a buscar a un notario, a un abogado, para ir a acreditar algo. Ahorita no, ahorita el señor vocal tiene fe de hechos. Está dotado de fe notarial para poder accionar más rápido, ¿no? Entonces llegó el vocal y le preguntó al del trailer de láminas, ¿no? Que hacía. Y efectivamente comentó que venía del ayuntamiento, del ramo 33, que era un programa federal, y que estaban apoyando, y que no lo molestaran porque era gestor de Rafael Acosta León, del diputado que era el candidato en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, inmediatamente el vocal hizo un acta, y con este acto acreditamos recursos federales manipulados por el gobierno municipal en favor del ramo del candidato del PRD de Rafael Acosta. Eso tenemos no un notario, sino el acta del vocal del INE, del fiscalizador con fe notarial. Entonces, estos tres y casualmente donde entregan estas láminas, donde entregan despensas, es donde son las casillas que gana, las pocas casillas que gana el candidato del PRD. También en el C28, no sé si ustedes recuerdan que hubo una situación con unas despensas. Estaban entregando despensas igualmente que las láminas. Ya nosotros, nuestra desesperación, pues vimos... Esas por partes del DIF, me parece, DIF, ¿no? del Estado. Del DIF estatal. No, ya nuestra desesperación era a tal grado como no nos hacían gran caso, y se lo seguían haciendo, pues decidimos entorpecer la entrega, ¿no? Bajarnos, exhortar a que no lo hicieran en tiempo de campaña, que el gobierno debió de haberlo previsto antes o después, no durante el proceso, ¿no? Entonces se pusieron violentos y nos tuvimos que retirar porque ya había conatos de violencia por parte de la gente de ahí, ¿no? Que eran beneficiarios, que de alguna manera nosotros entendemos, ¿no? Y nos solidarizamos también de que era algo necesario, pero el gobierno, manipulándolo, lo entregó durante la campaña.
Pero ese no es el punto. El punto es que al siguiente día el gobierno del DIF saca un comunicado, el cual tenemos igual notariado, donde dice que efectivamente estaba entregando despensas y que además no lo iba a dejar de hacer, que iba a continuar con la entrega de despensas, aunque un número de personas de posible afiliación priista había tratado de impedir la entrega a personas de tercera edad. Así lo manejaron ellos. Ya estaba programado además. Ya estaba programado. Pero de alguna manera nosotros le vamos a acreditar, ¿no? Que ellos no nada más lo hicieron, sino anunciaron que no iban a parar de hacerlo. Cuando la ley pues nos dice otra cosa, ¿no? Eso agregándole toda la violencia que vivimos durante el proceso electoral, que fue, en mi caso, más de 90 amigos cercanos fueron encarcelados, fueron detenidos durante el día de la elección. Gente que iba a votar, iba llegando a la casilla y los tenían ubicados y los detuvieron. Para que no emitieran su voto. Para que no emitieran su voto y para empezar a meter un ambiente, ¿no?, de violencia en el municipio. La votación de Cárdenas fue bondadosa, sin embargo creo que pudo haber sido mucho más elevado la votación, pero los últimos días se dedicaron a meter muchísima violencia y el día de la elección el alcalde Amenamar Pérez Acosta golpeando gente con la policía municipal y de tránsito, con sus funcionarios municipales desesperados. Todo eso es parte de la evidencia que yo tengo, donde en la sección 26 de los petroleros había un movimiento. Obviamente pues es un lugar de trabajadores, un sindicato petrolero. Ellos interpretaron que había alguna especie de lugar de reunión de los priistas, ¿no?, o mapachera o qué sé yo, que interpretaron que era, y fue el presidente municipal con la policía a secuestrar el lugar, no dejaban salir ni entrar a nadie, los tuvieron privados de su libertad todo el proceso electoral, pero el presidente afuera con la policía municipal y el tránsito municipal y también policía del estado. Así tuvieron a la gente en Cárdenas con muchísima violencia, y además logramos también acreditar con fotos y videos los testimonios y todo lo ocurrido en esta situación. Nosotros tuvimos oportunidad de ver precisamente en internet los videos donde el presidente municipal está dando órdenes a la policía para que cometa estos actos de los que tú nos estás mencionando ahora, lo cual es obviamente sumamente lamentable. Y esta prepotencia también de decir, bueno, sí lo estábamos haciendo, estábamos entregando despensas, ¿y qué? Esta prepotencia con la que se ha manejado el gobierno de Arturo Núñez y de su esposa, Marta Lilia López, pues es inaudito ya en el caso de Tabasco, ¿no? Y intolerable además. Ya no es posible que esta pareja imperial, porque se siente una pareja imperial, digan, sí estamos violando la ley, ¿y qué? A ver, háganos algo, ¿no? Entonces yo creo que la ciudadanía, además de estar muy molesta por muchas situaciones anormales, violatorias, incluso en todo el estado de Tabasco, pues la gota que derrama el vaso es precisamente la elección del 7 de junio, llena de arbitrariedades, de irregularidades, no solamente en el caso de Cárdenas, obviamente, bueno, aquí en el caso de Centro era evidente, ¿no? Fue muy evidente para muchos la cantidad de A mí me de tocó, actos. presenciar cómo el presidente del partido le habló al comandante de la zona militar a las 12 del día para decirle que la policía en Cárdenas no dejaba votar a la gente. Y a los 40 minutos le habló el comandante para decir que ya estaban ahí y que ya habían corrido a los policías. O sea que sí se dio, ¿no? Sí. Pero Esa es la comprobación de que sí estaba el hecho, sí, ¿no? Sí. Y júralo que los corrieron de ahí para irse a otra parte, ¿no? Exactamente. ¿No? Y así fue todo el día, ¿eh? Sí. Todo el día continuaron haciendo lo mismo de la violencia. También tenemos entendido, licenciado Bueno, que usted sí tuvo la precaución de documentar muy puntualmente con notarios, con videos, etcétera, toda esta serie de anomalías, cosa que normalmente no se hace. Es decir, cuando hay una elección, pues ahí está el representante de casilla, etcétera, que dice que está cuidando la votación, etcétera, pero que a la hora de meter una impugnación no cuentan con un documento tan contundente como una fe notarial, por ejemplo. Este caso de los funcionarios que estaban en las casillas como representantes
está totalmente avalado por notario, que sí son funcionarios del gobierno estatal o municipal. Efectivamente, tenemos funcionarios públicos de este número que te comento, que son cerca del 60%, y que va creciendo conforme la investigación que estamos haciendo de las nóminas. Hay funcionarios de Cárdenas, en su mayoría, pero también hay del municipio de Huimanguillo, porque hay un distrito de los 3 que tiene Cárdenas que compartimos con Huimanguillo. Entonces trabajaron y operaron en ese distrito que abarca los 2. En el caso de la Diputación, en el caso de la Diputación local, claro. Obviamente repercutiendo directamente en el proceso electoral a presidente municipal también. Pues esto es muy contundente. Yo creo, licenciado Feliciano Calzada, que bueno, simplemente con ese solo dato sería más que suficiente, un argumento más que válido para poder anular esa elección, ¿no? Claro. Y lo que hemos comentado aquí, que fueron tantas las irregularidades que no es posible que al final el Instituto Estatal Electoral no determine, o ahora el instituto, que es donde está en este caso el tribunal. Sí, bueno, ahí, jefe, quiero agregar algo. El Instituto Electoral de Tabasco es uno de los grandes cómplices del gobierno del Estado en el cochinero y en el fraude electoral. De tal manera que cuando yo fui a presentar la impugnación, además de que se le cayó el sistema durante el conteo, ustedes lo vieron, los medios de comunicación decían que ganó Cárdenas el lunes, que ganó Cárdenas el martes, que ganó Cárdenas el miércoles, que ganó Cárdenas el jueves. Se cae el sistema 4 veces durante la noche, en el conteo que teníamos 4 días contando votos, y el viernes no, pues que ganó el otro. Y ya no vamos a contar casillas porque nos urge entregarle el acta al otro señor. ¿Quedamos a impugnar? Pues impugne. Bueno, preparamos la impugnación, la presentamos, y me dijeron a las 8 de la noche, faltando 4 horas para que se venciera el término de presentar un juicio de inconformidad, una impugnación, que no tenían los sellos para poderme recibir la impugnación. Y pues la gente se molestó y estuvimos esperando casi 3 horas, casi a 1 hora que se venciera el término, encontraron los famosos sellos y nos los entregaron. Pero eso todavía no es lo que más lastima a la sociedad, sino que además de que están conscientes de la sensación de robo que existe en el pueblo de Tabasco, porque no soy exclusivo en Cárdenas, eso está en todo el estado, se le ocurre al secretario ejecutivo, Félix López, Roberto Félix López, creo que es, decir que las impugnaciones de los priistas habían sido desechadas, cuando el órgano electoral, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, no es más que un receptor de las impugnaciones. Ellos no califican. Y ellos la turnan al Tribunal Electoral. Claro. No tiene ninguna facultad, pero como lo mandó su papá Núñez, pues inmediatamente a tratar de desacreditar y a confundir a la gente de que no va a haber un proceso electoral. Quienes estamos inmersos y logramos acreditar con notarios, con abogados, y nosotros mismos como abogados estamos defendiendo nuestra impugnación, sabemos que volveremos a tener en Tabasco elecciones. Tendremos la oportunidad de anular y que se nos den triunfos, de revertirlas, o en su caso, tendremos elecciones. Si no quiere Núñez, pues no la habrá en el resolutivo del Tribunal Electoral, pero en la Sala Regional de Jalapa vendrá esa decisión, y si no nos convence en su totalidad, nos vamos al trife. El proceso electoral termina el día 31 de diciembre, cuando es el resolutivo que es inapelable, que es el del trife. Hoy el proceso electoral sigue abierto en varios lugares del país, en un ejercicio de congruencia y de transparencia. Los tribunales electorales están anulando triunfos y dándole el acta al otro, lo comentábamos aquí con el maestro hace un momento. Nosotros consideramos que fue inapropiada la declaración de este señor, que además le dieron toda la difusión posible, sí, ¿no? Claro. Para que la gente pensara. Primeras planas, exacto. Pues mira, yo creo que desde luego ya mucho se ha comentado, por ejemplo, en el caso de la elección del 7 de junio, de manera histórica para Tabasco, por primera ocasión se presentan algo inédito, porque de 17 municipios hay 16 municipios que impugnan el proceso, pero
lo sorprendente también, aparte del número de municipios que no están conformes con el proceso, surge algo más inédito. Por lo regular siempre el segundo lugar es el que impugna un proceso, pero para el caso de Tabasco, sorprendentemente casi todos los partidos políticos hacen lo propio. El que quedó en segundo lugar, el segundo, lugar, tercero, cuarto y todo. Y es decir, y además, por ejemplo, hay una conciencia colectiva en Tabasco con referencia a la intromisión, por ejemplo, del gobierno en torno a los asuntos del 7 de junio. Es decir, que hubo presencia del gobierno de manera indiscutible en el proceso electoral. Y eso realmente, como dijéramos, no está en discusión, todo el mundo lo maneja de manera natural, que hubo incluso el recurso económico desmedido para tratar de, en este caso, de influenciar en la participación de la jornada electoral. Es decir, hubo una coacción del voto desde diversos puntos de vista, desde la lana hasta, por ejemplo, la intromisión del gobierno, e inclusive como se vieron en videos, donde se otorgaban a futuro inclusive muchos compromisos si se llevaba a la gente a votar, inclusive la participación de las autoridades de seguridad pública en la intimidación, en este caso, de los demás partidos, en aras de favorecer, por ejemplo, exactamente a las gentes que milita, o en el caso del PRD. Ahora, resulta que se da el caso para el tribunal, y por lo menos ya hay un mensaje donde traen al caso el Congreso del Estado y citan a Jorge Montaño para un supuesto problema que trae de anterioridad, y en este momento que exacto, lo agarran y lo ponen entre la espada y la pared. Es decir, prácticamente le están diciendo cuál es el camino que vas a llevar. Y de igual manera está suscitándose con los demás gente del tribunal. Es decir, ya se deja muy claro entonces que la participación del Tribunal Estatal Electoral en Tabasco pues ya no goza, en este caso, de la seguridad de que va a actuar con honestidad, independencia y todo. Es decir, se va a ir el caso, por ejemplo, a los tribunales superiores, llegará a la regional y culminará con el veredicto quizás del TRIFE. Ahora, a pesar de que, bueno, pues pareciera sorprendente, porque si bien es cierto que todos los tabasqueños tienen muy clarito este proceso de la intromisión del gobierno, en términos general, ¿cuál sería entonces el caso si finalmente las instancias no dieran, por ejemplo, favorable la anulación de los procesos? ¿Cuál sería, por ejemplo, la participación ahí de ustedes? Porque, bueno, pues muchos han hablado de que, bueno, pues ya inclusive hay inhibición de parte del PRI para efecto de hacerlo como lo hacían los perradistas, que, bueno, pues tomaban las calles y edificios públicos, incluso utilizaron áreas de Pemex y todo eso. Ahí sí, inclusive haciendo todo lo contrario, que ahí en Cárdenas recuerdo muy bien, por ejemplo, cómo se inició con Valenzuela Pernas, cuando la época de Wilson. Entonces, que fue teniendo todo, entonces, y se doblegaron al final de cuentas y se llegaron a las negociaciones políticas. Entonces, ¿cuáles serían ahí yo pregunto, hacia dónde, cuál sería el camino? Fíjate que nosotros en Cárdenas, te voy a dar un ejemplo de las zonas, de las regiones, de manera breve. Toda la cabecera municipal, todas las casillas de las colonias, incluyendo Cañales, que es muy famosa por la tendencia al PRD, la ganamos. La colonia Jacinto López, acompañada de todas y cada una de las casillas de la cabecera municipal. Ganamos en el Plan Chontalpa la mayor parte de las casillas, que es parte del Distrito 3 y el Distrito 4. La Costa Grande, los Sánchez Magallanes, maravilloso el lugar de nosotros, nuestro aeropuerto, Villa y Puerto Sánchez Magallanes. Las 11 casillas que hay en Magallanes las ganamos. Entonces, y así ocurrió en la mayor parte, en el 70% de las casillas de Cárdenas. Entonces la sensación social de robo está muy marcada en la gente. Pero tú tienes las actas. No, sí, tenemos las actas. Te comentaba hace un momento, de la mayor parte del proceso, o sea, todo eso está acreditado.
En segundo lugar quedó el diputado. Y en las pocas casillas, en ese 30 que él gana por un número superior al que ganan todas las demás. Okay. Pero ahí es donde nosotros detectamos las despensas y las láminas. Curiosamente, en el mismo lugar donde están situadas esas casillas. Por eso pedimos la nulidad de esas casillas, y anulándolas, inmediatamente el triunfo es para nosotros. La sensación que te comento que existe en la gente, en todo el pueblo cardenense, pues es precisamente de defender, y yo no soy más que una herramienta que trata de defender su voluntad. Ellos me cumplieron dando su voto, dando su confianza, y a mí no me queda otra cosa más que defenderlo, indistintamente de lo que piense la dirigencia del partido, el estatal, el nacional. Ellos saben que Tabasco es otra cosa, y Cárdenas aún más, porque a mí me echaron un montón con los recursos del gobierno, y si yo tengo que echar mano de toda la fuerza jurídica, pero también la manifestación ciudadana, lo voy a hacer, por supuesto, a la instancia que tengamos que llegar. Tanto estamos preparados jurídicamente para irnos hasta el último, también socialmente, porque la gente así nos los exige. O sea, porque si no, sería yo un cómplice. Gente, claro. Si no hago nada, sería un cómplice y que ya te vendiste. Ya me vendí. Claro. A como tiene el compromiso los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco. Ellos deben de saber muy claro que Tabasco está esperando. Todos quienes ejercemos una profesión gozamos o buscamos construir un buen prestigio. De hecho, tienen la oportunidad hoy de mejorar esa imagen. En este momento, y desde hace ya algún tiempo, el Instituto Estatal Electoral de Tabasco tiene un descrédito y un desprestigio brutal. Estas elecciones fueron la oportunidad maravillosa para que se reivindicaran ante la sociedad. No nada más ante la clase política, sino ante la sociedad en general. Lo desperdiciaron, se hundieron más. Los antecedentes de los robos y de la compra de aquel famoso edificio que ahí está todavía, que es una vergüenza para ellos, pues sencillamente no se lo pudieron quitar de encima. El caso de Montaño, quiere decir que hay una mano atrás, en este caso el gobierno del estado, que es el que está presionando, y fue el que intervino. ¿Por qué no iba a correr todo el dinero que el PRD necesitara en el estado de Tabasco si nuestro dinero llegó hasta la Ciudad de México en manos del hijo del gobernador, candidato y coordinador de la campaña de una delegación política, y la famosa captación de la llamada telefónica entre el candidato delegado y el coordinador, en este caso el hijo de Arturo Núñez, cuando están hablando en qué forma van a cometer algunos fraudes en contra del INE. Específicamente con Ricardo Monreal. De Ricardo Monreal, exactamente. Y Néstor Núñez, que es el hijo de Arturo Núñez. Así es. Entonces, si el dinero llegó hasta allá, pues aquí que lo tenemos más cerquita, y que es la mayor preocupación de Arturo, el que no fuera a perder el Congreso o no fuera a perder la mayoría de los ayuntamientos, pues sencillamente lo único que hizo fue hundir más a un instituto estatal electoral que es la vergüenza de nuestra sociedad en este momento. Yo tengo confianza que el instituto, que el Tribunal Electoral va a anular algunas elecciones. No es posible hacer caso omiso o cerrar los ojos ante tantas irregularidades, porque fueron demasiadas. Casillas vacías, en el caso del centro, casillas sin actas, que también les pasó a ustedes. 100 casillas sin actas. Entonces, ¿cómo es posible que el vocal ejecutivo del Instituto Estatal Electoral hable ya a futuro por algo que no es de su competencia, cuando dice no se va a anular ninguna elección? ¿No? Que fue desechada la impugnación. Así es. Entonces, No hay elemento. no hay elemento. ¿Cómo es posible entonces, ante tanta porquería, todavía sigan tomando actitudes
que lo único que hacen es, por supuesto, congraciarse con el que les está ordenando que se sigan ensuciando, pero que al mismo tiempo siguen enlodándose, no su prestigio, porque ya no lo tienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el fondo, el Tribunal Federal es el que va a decidir, y si antes, en este intermedio, el Tribunal Electoral de Tabasco no resuelve, pues entonces va a quedar la última instancia, donde sí vamos a tener la satisfacción de ver que la ropa tan sucia hay la posibilidad de lavarla en casa. Con el Pero no habría credibilidad, por ejemplo, para el caso de que se anularan las elecciones por instancia federal. Estaríamos hablando, si se diera el veredicto, de anular la elección o de que se otorgara, por ejemplo, el triunfo correspondiente al segundo lugar por parte de lo federal, estaríamos hablando de que en el caso que se repitieran algunos municipios para elección extraordinaria, pues no habría garantías ni con el tribunal, ni con este caso los organizadores del proceso, como viene siendo el IEPCT. Porque si a nivel federal dictaminan de que hay elementos para poder sancionar la elección, entonces estos órganos no darían garantía para el siguiente definitivamente proceso. Serían árbitros que no están en el imaginario público, obviamente están totalmente desacreditados, ¿no? Dejemos eso más para adelante y ahorita esperemos que el resultado sea satisfactorio. Pero sería como y sea satisfactorio precisamente en beneficio de la sociedad tabasqueña. Y sería el árbitro como el que pitó ayer el partido de México y el hondureño y Guatemala. Sí. Quien no vio la mano estaba muy clara. Ellos dicen no hay elementos, no vimos nada. Ahorita comentabas eso de que no hay elementos, la frase, ¿no? Que hicieron, también lo hicieron con un caso que de verdad es una ofensa para el pueblo de Tabasco, el caso de Ovidio Chablé. Sí. Es la prueba más grande, sí, grabada, con la imagen, con todo el texto clarísimo de las palabras del señor, que es cuñado del presidente electo de Huimanguillo, ¿eh? Sí, por supuesto. Es el cuñado. Así es. Operando con recursos públicos para beneficiarlo, nada más lo inhabilitan. No hay ninguna, es un delito electoral que es cárcel. Claro. Y absolutamente nada pasó. Así como, por eso creo que confío en que, y le damos el beneficio de la duda al Tribunal Electoral. El pueblo de Tabasco sabe que, y nosotros tenemos muy claro todos los partidos políticos, porque esto no es una acusación del PRI nada más, sino ya de ciudadano, porque en Cárdenas impugnó el candidato ciudadano, impugnó el Partido del Trabajo, impugnó Morena, impugnó el PRD, el PRI, impugnamos varios, y así como en todo el estado. Estamos convencidos de que es imposible que ese número de triunfos que ellos quieren acumular no son reales, porque han hecho una pésima administración desde el gobierno del estado, desde el primer día del gobernador. La crisis económica más grande en la historia del estado está ahorita en el estado, una ola de asaltos que quieren convertir con WhatsApp y con un dron, que eso es risible, y todos, a la luz de todos, es una burla para nosotros. No ha exhibido a nivel nacional esa medida para combatir la seguridad. Entonces, estamos seguros que con todas las pruebas que hay, no nos pase como en el caso de Ovidio Chablé, que no quede, porque hoy todavía lo desecharon, hoy todavía volvieron a desechar el caso de Ovidio, que no hay elementos suficientes para poder seguir con ese proceso por parte del tribunal. Eso fue en el tribunal, me tocó estar en la sesión hoy en el consejo, sí, antes de pasar a mi audiencia con el magistrado. Y se habló cuando la imagen de Ovidio comprando los votos, nunca se profundizó cuántos meses llevaba trabajando Ovidio con recursos del Estado y en beneficio de su partido. Directamente de la Secretaría de Desarrollo, ¿no? De SEDAFOP, que está para apoyar al campo, ¿no? Tampoco se habló cuántos otros subsecretarios estuvieron desde meses atrás trabajando para el partido del gobierno. Entonces, se presentó la imagen y, como tú lo dijiste ya, no era una imagen confusa. No, había una gran claridad. Era Ovidio Chablé. No era
que la voz no se le escuchaba bien y se hacía un esfuerzo para captar lo que él estaba diciendo. No, con una claridad extraordinaria. Entonces, ahí está perfectamente tipificado un delito que el gobierno le ha echado encima toda la tierra para que no salga. Como ha tapado muchas otras cosas. También recordemos que el tribunal ordenó que se sancionara a la directora de Relaciones Públicas del gobierno de Tabasco, precisamente por la difusión El exceso de gasto. del exceso de gasto Por y la extralimitación, difusión a destiempo territorialidad. del informe de Arturo Núñez en México, y no ha pasado nada, ¿no? Pues, El caso de tránsito, el caso del DIF, el caso de simplemente- todo. El caso de simplemente tránsito, se van de encarcelaron a una vacaciones. señora por las licencias, ellos lo siguieron haciendo y no pasó nada. Sí, Lo una mandaron señora a tenía vacaciones. autorización Vacaciones. de un decreto del gobernador del estado. Así es. Y un señor que por instrucciones del gobernador, su amigo, había dicho que ellos no iban a Hubo un regalar. decreto de autoridad en el Congreso para no poder condonar pagos de licencia ni de placa ni nada. Así Él es. sí violó una ley. Así Claro, es. Y entonces claro. lo mandaron un mes a la calle con goce de sueldo y De vacaciones. Y después es vuelven otra inaudito lo que Es que, sucedió. Pero es que es el hijo de- esta corrupción, sí, a ver, ibas a decir hijo de Es quién? hijo de la sí. cantante Pues Gonzalo. es que- Ah, de Dora María. Ah, bueno, pues a lo mejor Es por que- eso, entonces él tiene fuero por eso, ¿no? Cuando todo el mundo se refiere a él, dice el hijo de Dora María. Sí, bueno, Él inclusive es se que presenta, él el así hijo se de Dora presenta, soy fulano de tal, hijo de Dora María. Bueno, a mí me gustaría hacerle dos preguntas, licenciado Bueno, porque usted menciona que en esas 40 casillas, que son precisamente casillas donde se detectó la entrega de láminas, despensas, etcétera. También en esas 40 casillas, los funcionarios de casillas son funcionarios públicos. Efectivamente, en todas dobletearon. Había el delegado municipal, no como un funcionario, sino dentro de la casilla, manipulando la votación, dentro del área de la casilla. Y el funcionario representante de casilla era funcionario público municipal. Funcionario público. Entonces, en todas, en el 100% de esas 40. Los demás, llegamos a contar hasta el 60% de las 290. Pero en esas 40, en todas son funcionarios públicos municipales. Enfocaron la estrategia en la zona más marginada de Cárdenas, que son esas casillas, donde entregaron las láminas y las despensas, y utilizaron todo el poder de la policía municipal, la estatal, funcionarios públicos, compra de votos e intimidación para que quienes eran identificados como simpatizantes de nosotros, para que no fueran a votar. Claro. Y la otra pregunta que me llama mucho la atención, usted mencionó hace un momento que usted va a seguir con esta impugnación y con toda esta lucha legal, aunque no tenga todo el apoyo de su partido. Y esto me llamó mucho la atención porque mucho se ha comentado la frialdad o la tibieza de la dirigencia estatal del PRI, en el caso exclusivo de Erubiel, precisamente para avalar todas estas impugnaciones. O sea, demasiado tibio, demasiado dando lugar a muchos comentarios que ya se han venido dando de parte de corrupción de Erubiel, que sí está vendido con el gobierno desde muchísimo antes, etcétera, etcétera. ¿Usted siente que no ha habido este apoyo? Mira, ¿O no el debido apoyo? sí, le voy a comentar un ejemplo. Todos los candidatos que impugnamos estamos llevando nuestras impugnaciones con despachos privados. No tenemos, en otro momento hubiera sido la dirigencia del partido, El propio partido, quien claro. llevaría todos nuestros casos, ¿no? Nosotros, en lo individual, contratamos despachos, todos, para que se lleven nuestras impugnaciones. Creo que efectivamente es una línea nacional, quizás no es Erubiel. César Camacho comentó, el dirigente nacional, que el PRI no peleaba en las calles, sino en los tribunales, ¿no? en la vía jurídica, en las instituciones. Y eso es aplaudible. Y es aplaudible, sin embargo, insisto, Tabasco es distinto. Ellos no nos pudieron garantizar como dirigencia nacional, como partido político, interlocutor con las instituciones, que nos dieran seguridad en Tabasco. Ellos conocen el gobernador que tenemos, ellos saben cómo se han manejado ellos, la violencia que existe por parte del gobierno, y no nos garantizaron la seguridad. Yo honestamente soy priista de corazón y soy una gente de lealtades, de una sola pieza, pero hoy es donde Erubiel, como nuestro dirigente,
y sobre todo, pero más nosotros, quienes fuimos candidatos, tenemos la obligación de ponernos del lado de quienes votaron por nosotros, de quienes decidieron por nosotros. A mí hoy que dimos la rueda de prensa me preguntaban mucho, no, que la salida de Rubiel, o que si qué opinas con Rubiel. No, Rubiel es mi presidente. ¿Estuvo Rubiel ahí? No, por eso claro. genera esos Claro. comentarios, ¿no? Entonces, yo he sido muy respetuoso, yo insisto, a Rubiel le faltan 2 años, es un presidente estatal, desconozco si él pretenda continuar el resto de la dirigencia, lo cual yo respeto, pero sí creo que hoy la prioridad es no quedar bien con lo que diga César Camacho, sino quedar bien en la mía, con el pueblo de Cárdenas. Si no van a decir que soy cómplice. Claro, un Y así partido como el que otro no va a decir que también me vendí, eso no. un partido que no lo va a defiende permitir. los votos de sus simpatizantes, bueno, pues pues deja mucho que desear, ¿no? Efectivamente, y además, una cosa, hace 3 años fui candidato a diputado federal por el Distrito 2. Dimos todo el mayor esfuerzo y no fui favorecido con los resultados. Inmediatamente, no habían pasado 3, 4 horas de que me enteré del resultado, hice un pronunciamiento donde reconocí los resultados, que no fui favorecido. No argumenté ninguna situación, porque quedé satisfecho. Quizás no me parecieron los resultados o no lo sentí, ¿no? Como debería de sentirlo, o me había preparado para ganar. Pero al final del día fue un proceso democrático, la gente decidió y si eso decidieron ellos, así lo entendí. Pero eso habla de que sabemos también reconocerlo. Pero hoy está plagado de irregularidades y si nosotros damos un paso atrás, la gente nos los va a saber resaltar. Y así que ni un paso atrás, yo voy a defender hasta el último el voto de los cardenenses. Estoy de su lado, ellos me cumplieron a mí, ahora yo voy a defender el voto de Cárdenas. Lo que mencionaba usted de que Camacho les ha comentado, ha hecho declaraciones que el PRI no presiona en las calles, sino se va siempre por la vía legal. Creemos que es una forma plausible. Obviamente no se va a actuar como estos partidos, como el PRD acostumbra a hacerlo, de reventar las calles, de presionar con cierre de pozos o con entorpecer tráficos, etcétera. Esa parte es plausible, pero lo que no entendemos es cómo un partido no por lo menos dé un apoyo moral, por lo menos la presencia del dirigente estatal, ¿no? Y en esta rueda, por ejemplo, que dieron ustedes hoy de prensa, bueno, pues lo lógico es que estuviera por lo menos presente el presidente del PRI estatal, ¿no? Y avalando y diciendo siempre lo mismo, ¿no? Nos vamos por la vía jurídica, vamos a luchar en la vía jurídica, no nos vamos por la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues qué lamentable que haya sucedido este 7 de junio lo que sucedió en Tabasco, este cochinero, esta elección verdaderamente ejemplar, como dijo Arturo Núñez. Arturo Núñez dijo que fueron unas elecciones ejemplares. Nosotros decimos que efectivamente fueron ejemplares, que es un ejemplo de lo que no se debe hacer. En ese sentido fueron ejemplares, ¿no? Y ojalá pues que la razón y la ley esté del lado de quien tenga la razón y la justicia, ¿no? Pues yo creo que finalmente, como siempre se ha dado en todos los procesos electorales, donde se han dado acusaciones de los partidos políticos que contienen de que se utilizaron los recursos públicos del erario. Incluso mucho se hablaba, por ejemplo, en los tiempos del PRI, de que el PRI utilizaba el aparato público para ello. Pero yo creo que sin duda alguna lo más importante no son las acusaciones simplemente, sino que bueno, se compruebe en este caso, y si los argumentos en este caso sean convincentes, para efecto de que cuando los tribunales estén ejerciendo su trabajo de análisis y diagnosticando el veredicto, bueno, pues vean las evidencias en torno a ello, para que no caigamos, como se ha dado siempre en este país, de que se no es fácil enjuiciar a veces los procesos o con las acciones de gobierno. Como siempre hemos establecido, siempre nuestro mayor deseo es que tengamos gobiernos honestos, gobiernos responsables, que cumplan la encomienda que se le da en unas urnas. Pero también es criticable cuando hay evidencias, por ejemplo, de que no utilizan el erario público conforme a ello.
porque bueno, pues a todos los tabasqueños nos quedó claro de que hubo un derroche excesivo de recurso público para favorecer, en este caso, a los candidatos del PRD. Y tanto así que bueno, pues ya vamos a tocar en los pocos minutos que nos queda, pues precisamente fue tan excesivo, de alguna manera, el gasto público que se utilizó, que ya tuvieron que prestar dinero para ahora recuperarse de la situación, ¿no? Y para posibles nuevas elecciones. Claro, y curiosamente se está pidiendo un préstamo por una cantidad que una de las candidatas a la alcaldía de Centro, específicamente Rosalinda, dijo que se había gastado el gobierno del estado entre 500 y 600 millones de pesos. Y curiosamente es la cantidad que se está solicitando en reto, pero ahorita lo tocaremos brevemente, aunque tendremos que tocarlo muy ampliamente el próximo jueves. Pero queremos agradecerle al licenciado que nos haya aceptado esta invitación, porque creo que usted nos mencionó muchas cosas importantes con respecto a su impugnación particular del municipio de Cárdenas. Muchísimas gracias, aquí es su casa. El día que usted quiera regresar, por supuesto, si le faltó algo de decir también. Claro que sí, hago el compromiso contigo de regresar contigo a darte avances del proceso que estamos llevando. E informar a tu amable auditorio que todos los candidatos del PRI, a partir de hoy empezamos a visitar a los magistrados electorales de Tabasco para de manera personal entrevistarnos con ellos y darle más pruebas de manera presencial. Que no nada más califiquen a un expediente, que califiquen al agraviado, que califiquen a quien está defendiendo tu voto. Esto es en Cárdenas, es en Centro y es en todo el estado. Los candidatos a diputados locales y presidentes municipales que no fuimos o que fuimos agraviados por la elección de estado del gobierno, no nos estamos dejando y vamos a defender tu voto. El 15 de julio, el 30 de julio es la fecha límite para el dictamen de los diputados locales. A nosotros, los presidentes municipales, es el día 15 de agosto. Y si no sale en favor de tu decisión, vamos a ir a la sala, vamos a apelar y nos vamos a la sala regional de Jalapa, donde seguramente vamos a lograr en una segunda o tercera instancia el trife. Pero estoy seguro que vamos a lograr desde la primera tener grandes avances para que Tabasco vaya quedando, pues, vaya recuperando algo de la tranquilidad, sobre todo lo que ocurrió el pasado 7 de junio. Muchas gracias, Moy. Lo último, mencionaste que ibas a hablar con Óscar Rebolledo, no sé si lograste tener ese acercamiento. Sí. ¿O está todavía pendiente? No, el acercamiento fue hoy a las 12 del día. Me recibió con mi abogado, muy amablemente con la licenciada, que es la instructora que recibió junto con él el caso. Les hice la narrativa exactamente igual como la acabo de hacer aquí en el programa, con todos los mismos detalles, donde cómo viví yo el proceso electoral. El abogado, bueno, se aplicó a lo jurídico, a lo técnico, y yo a explicarle lo que yo viví en la elección de Estado en Cárdenas, la violencia, la compra de votos, la intimidación, las llamadas, todo. Y bueno, y reflexioné con él la jurisprudencia de Morelos, de la inequidad en materia de los diputados. Reflexioné con él todos los temas. Me escuchó atentamente, coincidimos en algunos comentarios, y bueno, desde luego, pues se llevó a cabo mi derecho de tener esa audiencia, ¿no? Espero con esto también se refuerce el proceso que estamos llevando. Coincidimos en que Cárdenas, al igual que Centro, va a ser de los últimos en darnos una respuesta por la cantidad de elementos y pruebas que aportamos. Tienen que ellos, con veracidad, con tiempo, con el poco tiempo que tienen, dictaminar en su momento, ¿no? Pero entonces, con un solo argumento que sea claro, válido es más que suficiente, uno, aunque ya no les dé tiempo de analizar los otros 158, ¿no? Efectivamente, yo así lo veo, y eso, pero además, como decía el maestro Feliciano, el poder tener varias causales, eso es materia suficiente para que entre todas podamos generar que es una elección de Estado, que fue una elección con inconsistencias, que fue una elección con recursos públicos del Estado, y eso es suficiente para anular el proceso. Pues nuevamente muchísimas gracias, licenciado. Pues ya nos llevamos todo el tiempo con el caso de la elección de Cárdenas, pero creo que valió muchísimo la pena.
Y bueno, el siguiente tema que no podemos tocar ya a fondo, pero sí mencionar brevemente, es la iniciativa de ley que manda el gobernador Arturo Núñez al Congreso para que se le autorice solicitar un préstamo por 626 millones de pesos. Es una cantidad que para muchos les parece demasiado coincidente con el gasto que dice Rosalinda que se gastó el gobierno. Otros dicen que efectivamente es coincidente porque está pensando el gobierno del estado que sí va a haber una repetición de elecciones y que tienen que gastarse otra cantidad similar. Pero además, lo raro de todo esto es que se solicita un préstamo y no se dice exactamente para qué proyectos. Y estos 600 millones de pesos son solamente para pagar los intereses, porque dice la iniciativa que el capital lo va a poner el gobierno federal, pero no especifican proyectos. Una iniciativa muy elemental, muy de primaria, sin mayor profesionalismo presentada y que despierta, por supuesto, muchas dudas. Este Congreso, esta legislatura, le acaba de autorizar al presidente municipal de Centro, a Bertruy, que renegociara una deuda que se solicitó en los tiempos de Jesús Alí, porque es un crédito que se solicitó a Banobras, y precisamente los contratos de Banobras se sabe que son bastante leoninos, y curiosamente el gobierno del estado va a contratar este crédito precisamente con Banobras. Todo eso hace Uldarico y el licenciado Feliciano Calzada que haya muchísimas dudas con respecto a todo esto. O sea, crea mucha confusión, el sospechosismo está a flor de piel y pues yo no sé qué. Pero yo creo que el jueves nos dará tiempo de comentar algo. Sí, hay mucha suspicacia con respecto al recurso que, o sea, sobre todo que se solicita en estos tiempos, por ejemplo, donde ya se va a dar también el veredicto de los tribunales en torno al proceso electoral. Y sobre todo, por ejemplo, hacerse hincapié en torno de ello, porque donde mayor evidencia se ha reflejado de lo que pasó en el proceso es precisamente en los municipios más importantes, tanto poblacional, electoralmente hablando, o económicamente, en este caso los presupuestos más altos que tienen los municipios al respecto. Por ello, bueno, pareciera que fueron los municipios que se le metió, mayor esfuerzo o todo el interés del gobierno de la entidad para favorecer y tratar, bueno, pues nuevamente de apoderarse de estos municipios, porque representan de alguna manera pues gran parte de futuro político hacia el 2018. Entonces, por eso yo creo que con todo esto, bueno, pues ya tenemos encima también que el día de mañana se discutirá el asunto del presupuesto que se solicita en torno a un préstamo. Y bueno, pues los tabasqueños siempre muy suspicaces, bueno, nos imaginamos que si no nos hubiésemos gastado ese dinero, pues seguramente pues no tendría caso que lo hubiésemos prestado ahora. Así yo creo que nos ha pasado. Yo recuerdo perfectamente cuando se toma protesta el gobernador, él hablaba inclusive de un gobierno de austeridad, incluso de no endeudar a la entidad de Tabasco. Entonces, bueno, pues si no se iba a endeudar a Tabasco y si iba a haber un presupuesto en este caso más austero, bueno, pues desconozco por qué ahora se solicite préstamos. Pero además, recordemos también que sobre todo en los últimos años la reforma energética benefició a Tabasco porque hubo inclusive mayor recurso público de parte del gobierno federal para Tabasco, inclusive sobre todo los municipios que tienen tintes netamente con Pemex. Entonces se supone que hay más dinero, a pesar de que son gobiernos diferentes de colores, uno es del PRD y el otro es del PRI. Por parte de la federación ha habido, yo creo que bastante congratulancia con Tabasco, porque ha habido recurso y suficiente, tanto
que bueno, pues todo en la campaña se sintió que había mucho dinero por todos lados. Claro, pero esas promesas de campaña de las que tú hablas de Arturo Núñez, bueno, pues es una mentira más del gobernador mentirosón que es Arturo Núñez, ¿no? Una más de sus muchas mentiras. Y estas elecciones, pues es una prueba más de la gran corrupción que existe en el gobierno de Arturo Núñez. Sí, un comentario breve. 660 millones de pesos endeudaron a Tabasco. Una vez más, hoy el dirigente del PRD, increíble, quienes son las banderas de la autoridad, salió respaldando y que es necesario endeudar al Estado por parte del gobernador. Cuando en materia de salud tenemos cuántas mujeres no han dado de luz en los baños de los hospitales públicos del Estado. ¿Cuántas personas no han fallecido por la falta de atención médica y medicamentos que es responsabilidad del gobierno del Estado? La falta de infraestructura. ¿Inseguridad? La inseguridad, que no nos pueden ni regalar esa seguridad de salir a las calles. Cárdenas en primer lugar. Cárdenas en primer lugar, y creo que Centro ya va encaminándose. No canta Cárdenas, mala Huimantillo, ranchera. los Ya tres lugares Centro está encaminándose a los índices tan altos que tenemos nosotros allá en Cárdenas. Alpa, desafortunadamente. Humacán. Y los municipios aledaños, por supuesto. Sí. Y a ver si estos aletazos, hablando de inseguridad, de la fuga del Chapo, que tampoco nos dio tiempo ya de comentar, pero que seguramente comentaremos el jueves también más ampliamente, porque bueno, con este torbellino de información, de reacciones, etcétera, con la famosa fuga del Chapo, también vamos a ver si no nos afecta a Tabasco con parte de la inseguridad de la que estamos hablando. Pero, repito, seguramente el jueves vamos a comentar más porque pues la información es muy vaga. Hay un túnel que casi nadie cree que haya sido exactamente el lugar que utilizó el Chapo para escapar. Pero, en fin, digo, es un torbellino y los mexicanos, y especialmente los tabasqueños, padecemos de un sospechosismo muy acentuado. Qué bueno que le dedicamos todo este tiempo al próximo presidente municipal de Cárdenas. Nos da mucho gusto recibirlo aquí y sobre todo que esté dispuesto a llevar por la vía legal un pleito de una defensa de sus partidarios, del voto de sus partidarios. Efectivamente, en reciprocidad a su confianza. Muchísimas gracias, licenciado Moelo, por estar aquí. Licenciado Feliciano Calzada, muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos una vez más. Igualmente, licenciado Uldarico Canto. Pues yo nada más Ya quería tendremos, a ver, sí. rapidito ahí lamentar, por ejemplo, que para la instancia de este país el caso del Chapo se esté dando una situación que lastima realmente la credibilidad de nuestras instituciones. Bueno, pues también aprovecho también para lamentar el deceso, por ejemplo, de este artista Joan Sebastián, que pues acaba de fallecer también. Entonces pues son cosas que la verdad que a veces lastiman a este país, y ojalá pues pronto encontremos en ambas situaciones la respuesta adecuada para que este país, bueno, pues tenga talentos, pero también el aparato de justicia en México, pues que tanto hemos ahí. Algo muy cercano a nosotros los tabasqueños, pues hoy también falleció aquí en Tabasco una persona muy querida por todos los tabasqueños, Manolo Manrique. Le enviamos una condolencia a toda la familia del señor Manolo Manrique, que en paz descanse. Pues muchísimas gracias, amigos. Les recuerdo, soy Moisés Dacduga, a sus órdenes. Usted puede escuchar la repetición de este programa el día de mañana a las 12 del día por XHBX en el 89.7 de FM. Muchísimas gracias, y siempre al terminar este programa decimos con mucho orgullo, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.